de fuerza mayor, la semana pasada Bueno, tuvimos que posponer pero primero, este foro, dame un chance que estoy aquí en un medio, ¿no? pero Okay. el tema sigue vigente, el tema de las sanciones internacionales, un tema sobre el cual hay diversas opiniones y diversas posiciones. Y es un tema que obviamente de una manera u otra vincula o relaciona, no voy a decir la palabra afecta, pero su incidencia obviamente incide sobre toda la población de alguna manera y ha habido distintas interpretaciones sobre eso. Al mismo tiempo, es una decisión política que no depende precisamente de las fuerzas políticas venezolanas, sino que son decisiones, como lo dice el adjetivo, sanciones internacionales. Hoy nos acompañan tres conocedores del tema, tres grandes conocedores del tema. Arquímedes Román, Santiago Rodríguez y Horacio Medina. En ese orden, como lo acabo de pronunciar, cada uno de ellos va a hacer su exposición de 15 minutos. Les pido que sea solo 15 minutos porque nos facilita a todos la marcha y bueno, el mismo proceso porque tenemos así como el tiempo suficientemente cronometrado. La dinámica, pienso yo, debería ser cada uno de los ponentes y en ese orden hace su exposición y luego abrimos un ciclo de preguntas, o mejor dicho, mientras cada uno de los ponentes está interviniendo, ustedes pueden hacer uso, el resto, incluyendo por supuesto los panelistas, pueden hacer uso del chat de Zoom, de manera de formular sus preguntas por escrito. Y luego, en el mismo orden como serán las exposiciones, cada uno de los ponentes podrá responder a las preguntas que el público formule. Si las preguntas son formuladas, identificadas a quien va dirigida la pregunta, es mucho mejor. Es decir, mire, yo quiero preguntarle a Químedes, o yo quiero preguntarle a Santiago, o yo quiero saber la opinión de Horacio en relación a, es muchísimo mejor. Bueno, vamos a dar inicio entonces con Arquímedes. Conversaba con Arquímedes antes del inicio, me dice que es de los currículos modernos, hace uso de los currículos modernos, currículum en el cual no se pone tanto énfasis en las profesiones liberales que tiene, sino en el desempeño. Es un trabajador incansable, Arquímedes, consultor profesional, presidente de la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo y autor de varios libros, informes para tomar decisiones. Cada uno de los títulos de los libros escritos por Arquímedes se refieren al desempeño gerencial, al desempeño profesional y al desempeño de ejecutivos. Con razón fue presidente de la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo, senador, miembro honorífico de esa Asociación de Ejecutivos y bueno, una persona solamente inquieta y vinculado al mundo de la informática hoy en día. Lo digo en relación a los cantidad de talleres que emprende. Bueno, sin más preámbulo, Arquímedes, cuando son las 6:05, tienes 15 minutos para tu exposición. Buenas noches a todos. Muy buenas noches y gracias a Héctor y al grupo de purapolítica.com por esta invitación y a todos los que están conectados y quería pedirle por favor que apaguen los micrófonos. Que apaguen los micrófonos
los que están participando en este momento para que nadie vea. Y vamos a entrar en... Sí, para que sea, para mejorar la conexión también. También Sí. para mejorar la conexión, porque en la medida que no hay conexión de video y de audio, la conexión es mejor. Muy bien, entonces ya los micrófonos están apagados y hablamos de las sanciones. ¿Qué son las sanciones en términos generales? Bueno, la sanción es una medida o una acción de política internacional bastante antigua, porque inclusive se piensa que de la época de los griegos ya ellos aplicaban sanciones a algunos otros pueblos, que son dirigidas, son medidas dirigidas por un país, por un grupo de países, por una asociación de países, para lograr que otro país u otro hagan algo o dejen de hacer algo. Se trata de modificar la política de un país mediante una acción que se llama sanción y que naturalmente es una alternativa al uso de la fuerza. Es decir, en lugar de invadir el país o de atacar el país, se le aplican sanciones para lograr ciertos resultados de carácter político. Eso es en términos generales lo que son las sanciones. Ahora, naturalmente las sanciones son básicamente potestativas y recursos que tienen los países grandes, porque yo no me imagino que Haití le vaya a aplicar sanciones a nadie. No, las sanciones las aplican los países que por su tamaño, por su poder económico, por su poder militar, tienen esa capacidad de disuadir, de persuadir o de hacer coercitiva una determinada medida. En otras palabras, las grandes potencias. Y en este caso, Estados Unidos, que es nuestro tema fundamental de hoy, es el campeón de las sanciones. Estados Unidos ha estado aplicando sanciones durante muchísimos años para el logro de sus objetivos de política internacionales y aunque ustedes no lo crean, en este momento hay 40 países en el mundo que tienen algún tipo de sanción norteamericana. Y naturalmente a la cabeza de esos 40 países está Venezuela, Cuba, Irán, China, Rusia y Corea. Los 6 villanos, por llamarlos así. Muy bien. Ahora, las sanciones específicas, las sanciones económicas, porque vamos a hablar de sanciones económicas y no las sanciones personales, que es otro tema. Las sanciones económicas norteamericanas de la Casa Blanca, Venezuela, son muchas, pero hay 2 fechas fundamentales que deben tenerse claro. Uno, agosto del 2017, el 25 de agosto, finalizando agosto, se emite la primera e importante sanción de carácter económico, que es una limitación a las empresas norteamericanas, a las personas norteamericanas y a todo el ámbito de influencia financiera norteamericano a no permitir la renovación de la deuda venezolana y los bonos, que eran muchos los que estaban vencidos por vencidos. Y naturalmente la primera sobre Venezuela. La segunda fecha que debemos tomar en cuenta es el 28 de enero del 2019, es decir, 17 meses después viene otra sanción importantísima de carácter económico, que es el bloqueo de los activos de PDVSA y la de prohibición a las empresas y personas naturales norteamericanas y a su entorno económico, financiero, etcétera, a comerciar con PDVSA. Esto naturalmente significa, en pocas palabras, que PDVSA ve limitada rápidamente su capacidad de exportación para la producción que en ese momento tuviera. Ahora bien, hay una cosa importante. Aparte de estas 2 sanciones, en el término de muchos meses, que son 17 meses más unos meses más del año 20, se emitieron 18 sanciones complementarias. Es decir, las 2 grandes sanciones mencionadas fueron complementadas, corregidas, complementadas, se corrigieron algunas omisiones, algunos huecos con 18 decisiones sancionatorias de todo tipo.
De tal manera que prácticamente ha sido una sanción cada mes hasta mayo del 2020, cuando prácticamente parece que se agotó el arsenal de las acciones, de las sanciones norteamericanas. Aparte de esas dos sanciones importantes norteamericanas, hay una que vale la pena mencionar, que es de la Unión Europea, en noviembre del 17, que es un embargo para la venta de armas a Venezuela y de material represivo. Aunque no es exactamente económica, tiene indudablemente una importancia política fundamental. Y las sanciones personales, que no es el tema, simplemente menciono que empezaron en el 2008 y son 192 personas que están sancionadas por Estados Unidos y muchos de ellos sancionados también por la Unión Europea y otros países. De estos 192, 134 civiles y 58 militares. En otras palabras, el 70% civil, el 30% son militares. Ahora, una pregunta que se hace con mucha frecuencia es que la crisis económica que estamos padeciendo en Venezuela ha sido causada por las sanciones económicas norteamericanas. Si eso es una pregunta, mi respuesta es no. Y esa es la respuesta de mucha gente. Las sanciones económicas norteamericanas no fueron la causa de esta crisis. La crisis venía, y realmente la crisis empezó en 1999 con el mayúsculo error electoral que hizo Venezuela de elegir a Hugo Chávez, y de allí en adelante empezó la crisis que ha llegado al estado en el cual se encuentra ahora. Y fíjense algunos datos específicos para que vean cómo la crisis se ha manifestado mucho antes de las sanciones. El caso de la recesión económica. La recesión económica. Fíjense, en el primer trimestre, tengo por aquí un gráfico que quiero mostrar. Pero sí, que se vea. El gráfico parece que está al revés, porque las columnas están hacia abajo. Claro, están hacia abajo porque no es crecimiento económico, es decrecimiento económico. Esta es la historia rápida del decrecimiento económico de Venezuela antes de la crisis. Por ejemplo, en el primer trimestre del 2014, 3 años antes de la primera sanción, el PIB de Venezuela era menos 5%. Habíamos decrecido menos 5%. Y en el cuarto trimestre del 2017, que es cuando viene el segundo lote de sanciones, el PIB está cerca del 18% negativo. Estas son cifras realmente espeluznantes. Para llegar al primer trimestre del 19, que viene el lote de sanciones, cerca de 27% de decrecimiento. De tal manera que hay evidencia económica, y estos son datos que están en el Banco Central, de que la economía ha venido en recesión continua desde mucho antes de que se aplicara la sanción. Otro dato importante, la hiperinflación. ¿Es la hiperinflación causada por las sanciones económicas? Pues no, la evidencia nos dice que no. Veamos otro gráfico rapidito aquí. En el mes de enero del 2017, es decir, 3 trimestres antes de la primera sanción, la inflación en Venezuela era 17% mensual. Mira, 17% mensual hoy nos parece una cosa pequeña, pero 17% anual no lo tiene prácticamente ningún otro país en el mundo. No hay países en el mundo que tengan hoy en día inflaciones anuales de 2 dígitos. Y en enero del 17 teníamos una inflación de exactamente 17%. Y en este gráfico vemos cómo la inflación en ese año fue creciendo en una curva de aceleración sostenida hasta llegar en diciembre del 17 al 56%. En ese mes se superó esa barrera del 50% mensual, que es lo que dicen los economistas, la definición de hiperinflación. La hiperinflación empezó antes de la sanción. Y un tercer elemento importante a tomar en cuenta es, por ejemplo, la cifra de las importaciones del Estado, de importaciones que hace el gobierno. En el año 2010,
el Estado importó alrededor de 16.400 millones de dólares en ese año para compra de alimentos, medicinas, armas, material represivo, maquinaria, etcétera, etcétera. Y en diciembre de 2017, es decir, cuando viene el primer lote de sanciones, había disminuido a 8.800 millones de dólares anuales. Se redujo a la mitad. ¿Por qué se reduce a la mitad la importación del Estado? Sencillamente porque el Estado no tenía divisas para financiar. ¿Y por qué no tenía divisas? Porque el productor de divisas, le hace PDVSA, no estaba en capacidad de proveer. De tal manera que lo que estamos viendo es que la crisis, aunque haya sido indudablemente afectada posteriormente por las sanciones, no fue causada por las sanciones. Las sanciones en todo caso la agravaron o la acentuaron en algunos aspectos, pero la crisis ha sido causada fundamentalmente por el derrumbe de PDVSA. Naturalmente tenemos como panelista nada menos que Horacio Medina, que es el presidente de PDVSA FOC, y él se va a referir con propiedad a este tema. Pero yo quiero adelantar algunos elementos para darle contexto a lo que estoy diciendo. Recuerden que la producción petrolera en Venezuela, cuando entró Chávez, estaba en 3,5 millones de barriles diarios. Y fue bajando sucesivamente al 2017, 2,1 millones de barriles diarios, 2019 a 1,2, y hoy anda por 0,5 millón de barriles diarios. ¿Por qué? ¿Por qué se cae la producción petrolera? La primera razón todas la conocemos. ¿Qué pasa en el 2003? Bueno, se despiden 18 o 20 mil gerentes profesionales, ingenieros, etcétera, de PDVSA y se le quita inteligencia y músculo a la organización. Y en adelante ya PDVSA estaba en franco declinamiento. Y otra cosa importante que no debemos olvidar es el subsidio a la gasolina. Fíjense, estamos pagando la gasolina $0,5 y ya nadie protesta y todo el mundo está acomodado a ese precio. Y nosotros hemos venido regalando la gasolina desde el año 99 hasta el año 2020. Si dar la gasolina en el año 99 al mismo precio que se está cobrando hoy, PDVSA habría recibido alrededor de 185.000 millones de dólares que no los recibió. Es decir, habría tenido un ingreso de alrededor de 9.250.000 millones de dólares anuales, que no los tuvo por este demagógico subsidio a la gasolina. Un minuto, aquí me dejó, ¿oíste? ¿Cuánto me queda? Te queda un minuto. Y naturalmente, la causa fundamental es que durante la afluencia petrolera, durante el gran boom petrolero, no se hicieron los ahorros que era menester hacer para poder financiar o cubrir las necesidades de la época de las vacas flacas. Hay que recordar que cuando Chávez llega a la presidencia, existe el Fondo de Compensación Macroeconómica, el FIEM, que fue creado en el gobierno anterior. Y durante los primeros meses y años del gobierno de Chávez, se lograron ahorrar cerca de 5 o 7 mil millones de dólares. Pero luego, este mismo gobierno le hizo 20 modificaciones legales y desmanteló y destruyó esa alcancía. Hoy en día no existe, pero si existiera, nos habría permitido cubrir fácilmente esta crisis, como lo han hecho los noruegos, como lo están haciendo los chilenos, como lo están haciendo todos los países que usaron sabiamente los momentos de bonanza de las vacas gordas para ahorrar para los momentos de las vacas flacas. Quedan algunos temas que lo voy a anunciar para cubrirlos en la próxima vez, ya que no tengo tiempo. La pregunta es, bueno, las sanciones han sido efectivas. ¿Tuvieron el resultado con el cual se diseñaron? Y la otra pregunta, ¿por qué no han sido efectivas? Si me das 2 minutos lo desarrollo, si no lo dejo para el tiempo de preguntas. No te escucho. No te escucho. No te escucho, Héctor.
vamos a dejarlo para posteriormente a las intervenciones de Santiago y de Horacio. Ok, Obviamente ese es parte del debate, pues. ok, perfecto. Entonces, por Muchas supuesto que sí, vamos a dejarlo para ese momento. Te agradezco entonces tu intervención, Arquímedes. Ahora voy a presentar a Santiago Rodríguez. Santiago también forma parte de los cuartos bates del estado Carabobo. Es decir, Santiago es politólogo, magíster en comunicación política de la Universidad de Alcalá, en España. Es autor del libro Venezuela, de la peste socialista a la prosperidad liberal, publicado recientemente, apenas en el 2019. Y es profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo. Bienvenido, Santiago. Gracias. 15 minutos, Santiago. Gracias. 6:23. Ok, 15 minutos, ¿verdad? Gracias. ¿Me escucha? Te escucho, sí, te escuchamos. Bueno, muy agradecido por estar aquí con ustedes en este foro de tu portal Pura Política, Héctor. Tremenda iniciativa. Es para mí un placer compartir con Arquímedes y por supuesto con Horacio Medina. Excelente la exposición de Arquímedes, que nos hizo ese resumen de las sanciones y ciertamente, Arquímedes, imagínate tú que las sanciones, los reinos imperiales en el siglo XVIII y siglo XIX también le aplicaban sanciones de este tipo a otros estados, ¿no? Bueno, yo quiero hablar en este tiempo corto sobre esto último que planteaba Arquímedes, si las sanciones realmente han sido efectivas o no. Pero también quiero hablar sobre cómo se ha modificado la política exterior de estas sanciones con la llegada de Biden. Yo creo que es importante porque saben todos ustedes que estas sanciones en este momento están siendo revisadas. ¿Y por qué están siendo revisadas? Están siendo revisadas por su prolongado tiempo sin resultados claros y por los severos costos sociales que eso está generando a todos los venezolanos. Por supuesto también porque hay un nuevo presidente de los Estados Unidos que ya vamos a ver más adelante que tiene características totalmente distintas con el manejo de las relaciones internacionales. Bueno, el problema gravísimo de la migración, del Instituto de Migración, entonces la cogieron y la pusieron presa, fue horrible. Se me metió un sonido. Una experiencia. Yo lo que no quiero es pisar tampoco. Ya. Ok, continuamos. Entonces, ha comenzado un relajamiento en las sanciones financieras y de comercio, cosa, por supuesto, que no está ocurriendo con las sanciones personales. Fíjense que cuando Biden llegó a la Casa Blanca, en el mes de febrero, él recibe de un organismo de control un documento que señala una creciente deformalización y criminalización de la economía venezolana con fuertes conexiones con el putinismo ruso. Entonces, si bien es cierto que las sanciones han disminuido el control social del gobierno de Nicolás Maduro, también es cierto, y hay estudios, que las sanciones han deteriorado la economía en Venezuela. Además, dice la información, o dice ese informe, que ha obstaculizado la ayuda humanitaria. Ahora, lo decía ahorita Arquímedes y lo explicaba excelentemente con un gráfico. Está claro y creo que hay consenso con todos los analistas y los que han estudiado el tema de las sanciones, que la crisis humanitaria y la crisis económica de Venezuela precede a estas sanciones financieras y comerciales. Como decía Arquímedes, en el 2017 comienzan estas sanciones y él ya lo explicó, yo no voy a redundar en eso. Venezuela tiene más de 7 años en recesión continuamente
y tiene más, ya tiene 4 años en hiperinflación. Y bueno, estamos a punto de batir el récord mundial de tantos años continuos de hiperinflación. Por eso Venezuela hoy es la economía de peor desempeño que hay en el mundo. Y fíjense que hay una encuesta de Consultores 21 del año pasado que tiene como resultado que solo el 12% de los venezolanos responsabilizan a las sanciones de los Estados Unidos de la crisis que estamos viviendo. Pero al mismo tiempo, un 65% opina que las sanciones han empeorado su nivel de vida. Entonces está claro, eso no lo vamos a discutir. Las sanciones no nos han llevado, no nos han traído esta crisis económica hasta acá, la que estamos viviendo, pero sin duda alguna sí la ha profundizado. Bueno, entonces de ahí que vemos una ligera revisión o modificaciones de las sanciones por parte del gobierno de Biden. Fíjense que el presidente Trump, días antes de irse de la Casa Blanca, su última sanción fue con el INEA, el Instituto Nacional de Espacio Acuático. Y a los 15 días de haber llegado, el presidente Biden fue la primera sanción que levantó. Después saben ustedes que se autorizó las transacciones con los puertos y los aeropuertos, excepto para cualquier actividad relacionada con las exportaciones de diluyentes, y de eso nos va a hablar, estoy seguro que nos explicará muy bien el doctor Horacio Medina. Ahora, estas medidas o esta posición que está asumiendo Biden o la Casa Blanca demuestran que no van a mantener la inflexibilidad que tuvo el presidente Trump. Bueno, porque sencillamente buscarán mitigar las consecuencias negativas que ha tenido la población venezolana, es decir, a lo interno, que son los daños a terceros que hemos visto. Pero lo que sí es un hecho es que el embargo de armas, ese que nos hablaba Arquímedes, que fue una de las medidas de la Unión Europea, las sanciones petroleras, ¿okay?, el embargo petrolero, y las individuales o selectivas no las van a levantar. Eso es lo que pareciera uno entender por lo que ha manifestado en la Casa Blanca. Y sobre todo, Máximo, si vemos que Biden, recuerden ustedes que estas sanciones comienzan en el 2017 y Biden era el vicepresidente de los Estados Unidos. Tuvo 8 años de vicepresidente de Obama y fue precisamente Biden el que comienza estas sanciones. También vemos una declaración de la directora de la OFAC, Andrea Gacki, que es de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, que señala que estas licencias, las cuales nombré hace poco, no exime de sanciones a funcionarios del gobierno. Entonces, quería señalar esto, pues, que nos diéramos cuenta que esta nueva administración norteamericana definitivamente está cambiando su política exterior y el tema de las sanciones con Venezuela. Entonces, vamos a ver un gobierno norteamericano con mayor diplomacia. Fíjense ustedes que de alguna manera el eslogan de Trump era Norteamérica primero, y Biden lo primero que dijo en sus primeras declaraciones cuando estuvo en el Departamento de Estado, una rueda de prensa, dijo: Norteamérica ha regresado, ha vuelto. ¿Y qué quiere decir Biden con que Norteamérica ha vuelto? Bueno, es que ha vuelto la diplomacia, es que vuelve a ocupar unos espacios internacionales que había Trump dejado vacíos, y entre ellos es la OTAN, que fíjense la posición activa que está jugando Estados Unidos con respecto a la OTAN y con respecto a sus relaciones con Rusia, también con el grupo de 7, bueno, con la actuación integral que están haciendo con la Comunidad Europea. Es decir, cuando ellos dicen han vuelto, es que vamos a ver unos Estados Unidos más multilateral en sus estrategias, con mayor coordinación con la Unión Europea y ofreciendo incentivos negativos y positivos a Nicolás Maduro
para buscar la salida a través de una negociación. Todo esto es muy distinto a la política que venía llevando el presidente Trump. Fíjense que Trump era una política aislacionista, actuaba de forma aislada, tomaba decisiones unilaterales o unipersonales que no lograron los objetivos de cambiar el régimen e iniciar una transición democrática o convocar elecciones presidenciales. Por cierto, que en el ABC de los requisitos, en el ABC académico, pues de las relaciones internacionales, del derecho internacional, de los requisitos para que las sanciones tengan éxito, lo principal es que no pueden ser de forma unilateral. Es decir, las sanciones tienen que ser tomadas en consenso y tienen que ser multilaterales. Es decir, todas las medidas que tienen que ver con las sanciones. Acuérdense ustedes que Trump jugaba posición adelantada y todo el tiempo andaba tomando decisiones sin consultar a los otros países que estaban formando, más de 50 países que están en una coalición que reconocieron a Juan Guaidó y que están en una coalición buscando una salida democrática al problema que estamos viviendo los venezolanos. Entonces, vamos a ver incentivos también, que es otro punto fundamental que estaba en ese ABC, en esos requisitos para que las sanciones tengan éxito. Las sanciones, para que las sanciones puedan terminar en una negociación, que nos puedan promover una salida democrática, necesitan tener incentivos. Y creo que en eso también están trabajando ahorita el Departamento de Estado con la Unión Europea. Ahora, hablando de Biden, Biden es un profesional de la política. La gente, hay gente que desconoce, por ejemplo, bueno, Biden tuvo 36 años como senador, pero también fue presidente del Comité de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Tiene muchísima experiencia en negociaciones, en relaciones multilaterales. Biden fue el artífice de toda la alianza y la estrategia en los Balcanes cuando estaba el presidente Clinton para salir de Milosevic. Estuvo el 11 de septiembre también, era en esa época presidente también del Comité de las Relaciones Exteriores, o sea que es un político profesional. Y digo esto porque tiene experiencia y sin duda alguna pudiese ser más eficiente o más eficaz la aplicación de estas nuevas sanciones, que en definitiva lo que están buscando es una salida a través del diálogo y una salida a través de unas elecciones. Ahora, hay también un punto interno que también nosotros tenemos que tocar, que creo que es importante, y que es lo siguiente, que no hemos avanzado más en este tema, a pesar del esfuerzo que está haciendo la comunidad internacional, a pesar de estas sanciones que definitivamente vemos que no han tenido éxito, no han logrado los objetivos de cambiar al régimen. Creo que no hemos avanzado más porque hay muchas inconsistencias de las diferentes estrategias de los actores internos del país. Eso es otro factor que más adelante podemos analizar, que tenemos actores políticos que están descoordinados, que unos creen que hay que ir a elecciones, que otros creen que no hay que ir a elecciones, que otros dicen que no se van a sentar a hablar con el régimen porque no lo reconocen. Unos están de acuerdo con el diálogo, otros no están de acuerdo con el diálogo. Y mientras existan estas inconsistencias, mientras existan estas diferencias, la acción internacional puede ser muy eficiente, puede ser la correcta, pueden haber incentivos para salir de esta situación, pero los actores internacionales también juegan, los actores internos también juegan un papel fundamental para que las sanciones puedan tener éxito. Digo el éxito, pues es que hay un cambio de sistema, ¿no? Y bueno, y lamentablemente, hay que decirlo, todos estos actores actúan lamentablemente con un cálculo político, que cuando hablan de negociación, ellos lo que están pensando es cómo pueden quedar ellos
después de esa negociación, que si se va a producir un cambio de una u otra forma, cómo quedarían ellos después de ese cambio. Y bueno, eso es lamentable porque eso es una de las cosas que ha impedido que podamos superar esta crisis. Lo que decía, y con esto termino esta primera parte, lo que decía Arquímedes sobre si han sido efectivas, yo creo que no han sido efectivas del todo, porque cuando las sanciones se prolongan en el tiempo, se tienden a fortalecer estos regímenes híbridos o totalitarios. Piensen ustedes que de una u otra manera también las sanciones han servido para que el presidente Nicolás Maduro utilice ese manual que hizo Fidel Castro de echarle la culpa de todos sus problemas económicos, humanos, todos los problemas que atraviesa Cuba o que hoy atraviesa Venezuela. Bueno, utilizan las sanciones como excusa ante un pueblo para decirle que se está viviendo esa situación gracias a un embargo o gracias a una sanción. Entonces, el hecho de que hayan sido tan largas y el hecho de que también Trump haya actuado de forma unilateral, creo que eso nos ha perjudicado mucho. Tengo muchas expectativas con el presidente Biden. Esto es un proceso en curso, por lo que no se puede hacer conclusiones taxativas. Comienza una nueva política de estrategia multilateral con el presidente Biden a la cabeza, poniendo el tema de los derechos humanos como primer ítems, y creo que puede dar buenos resultados, y yo tengo buenas expectativas con lo que puede venir ahora con el tema de las sanciones. Muchas gracias, Santiago, por tu intervención. Gracias. Muchas gracias. Bueno, cuando son las 6:38, exactamente los 15 minutos se consumió Santiago. Ahora tiene la palabra Horacio Medina, ingeniero Horacio Medina, que le estaba comentando por WhatsApp a Horacio que es la época de estudiante en la universidad, en la central, fue mi época también de estudiante en la escuela de historia, y teníamos amigos comunes en el llamado barrio chino. Así es. Horacio, muy conocido por el pueblo venezolano por su participación en Gente de Petróleo. En la actualidad es el presidente de la Junta Directiva ad hoc de PDVSA, un hombre prácticamente toda su vida profesional vinculado a la industria petrolera, especialmente a PDVSA, un hombre del petróleo, gente del petróleo. Ese nombre no es casual, pues. Un hombre del petróleo, conocedor de la industria, conocedor de los vericuetos internos de la política petrolera, en cualquier momento. Tiene la palabra Horacio. 15 minutos, ¿oíste? Son las 7:40. 7:40, correcto. Bueno, No, pendiente. 7:40. Adelante. Muchas gracias por esta invitación. La verdad, mucha gente a quien no conocía, ya las conozco a partir de hoy. Algunos conocidos como Gilberto Ello y como Ramón Castro, compañeros, todavía siguen siendo compañeros de PDVSA, porque yo creo que eso no puede olvidarse. Bien, yo creo que las intervenciones que hicieron Arquímedes y Santiago, yo no tengo mucho que agregar a eso, me ahorran un tiempo importante porque tengo una coincidencia casi 100% con lo que dijeron. En primer término, obviamente yo sigo insistiendo, las sanciones en sí mismos no son responsables absolutos y directos de la situación catastrófica que vive el país. Obviamente, durante el último año y medio quizás, pues ha agravado de alguna manera lo que ya estaba realmente agravado. O sea, era así como estabas en el nivel 0 y bajaste al nivel -1, pero era así una realidad. Y lo segundo, yo sí creo que tampoco han sido todo lo efectivos que se pensó por una razón fundamental.
yo creo que las sanciones han debido formar parte de una estrategia que creo que no existía. Y se convirtieron las sanciones en la estrategia. Y eso definitivamente no va para ninguna parte. Es algo así como cuando usted plantea la abstención en un proceso de eleccionario, usted tiene que ser, esa abstención es parte de una estrategia, no puede ser la estrategia, porque eso sencillamente fracasa. Entonces yo creo que aquí es básicamente lo mismo. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? Y me voy a circunscribir un poco al área de los hidrocarburos, pero puede ser extensible en muchos lugares. Yo creo que por lo que hemos visto en las últimas semanas, hay una presión muy fuerte ante el Departamento de Estado y ante varios de los representantes y congresistas sobre la base de pedir que se levanten las sanciones. Hay un ala del Partido Demócrata que ha insistido en esto de una manera vehemente, y en este sentido hay mucha presión sobre la administración de Biden y sobre el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, que maneja estas sanciones a través de OFAC. Sin embargo, mi opinión es que en este tema muy probablemente vaya a haber algo que puede la gente ver como un relax, un relajamiento, que es otra cosa que otorgar licencias que permiten hacer actividades por un tiempo determinado, mientras que se evalúa cuál es el impacto de ello. Pero no creo en este momento, es mi opinión, puedo estar muy equivocado, pero es lo que pienso, que no va a haber un levantamiento de sanciones, sino licencias que van a permitir operaciones parciales y actividades parciales por un tiempo determinado. Definitivamente, cuando uno habla de la industria petrolera, creo que lo mencionó Arquímedes en su intervención, en el año 1998, la producción de petróleos de Venezuela era 3.450.000 barriles por día. Se producían más de 300.000 barriles diarios de gasolina, lo cual alcanzaba para el mercado interno absolutamente satisfecho, para el contrabando, y además de esto todavía quedaba para exportar. En el año 2016, 2015, 2016, la producción estaba ya en 1,5 millones de barriles de crudo, y la producción de gasolina por debajo de los 100.000. Entonces, obviamente, allí no habían sanciones, siguió el deterioro. Cuando nombraron al señor Quevedo, que a mi modo de ver las cosas es como el enterrador final de PDVSA, la producción cayó por debajo de 1 millón de barriles y todavía las sanciones no se habían asomado de una manera clara y definitiva sobre lo que era Venezuela. Y sobre todo en el aspecto de los hidrocarburos. Entonces, mal está asignar a eso la responsabilidad. Sin embargo, hay que entender dos cosas. Ciertamente, lo que ocurre en el país con la falta de combustible, lo que es gasolina y lo que es diésel en particular, también algunos otros productos, los lubricantes, el jet kero, etcétera, etcétera, obviamente tiene y causa una angustia tremenda porque afecta de una manera determinante ya no solo el transporte, digamos, privado. La mayoría de la gente, yo he visto por allí algunas encuestas de Consultores 21 que hablan que el 50% de los venezolanos no tiene carro, o sea, o no maneja carro, pues sencillamente porque no hay repuestos o porque no tienen para pagar la gasolina, etcétera, y se mueven en un precario transporte colectivo que público, que además tampoco funciona de la manera adecuada y que ahora se ve todavía más seriamente amenazado por esta falta de diésel. Dicho sea de paso, pongo mi opinión personal aquí. A mi modo de ver las cosas, esta falla de diésel en el aspecto del transporte es una falla deliberada. O sea, ustedes me van a decir, ¿es que tú crees que deliberadamente ellos dejaron de suministrar diésel para que se pudieran mover los transportes que traen alimentos y el transporte público? Sí, yo creo que sí. ¿Y lo desviaron hacia dónde? Hacia la energía eléctrica, porque sin duda alguna ha habido una mejora en el suministro eléctrico, y esa mejora en el suministro eléctrico no es otra cosa, sino que se ha enviado diésel a esas plantas de generación termoeléctrica, y eso ha traído como consecuencia que falte en el otro lado. ¿Por qué? Porque la producción de diésel no es suficiente. En el país se pueden estar produciendo, quizás a lo mejor Ramón en algún momento determinado me puede corregir, pero podrían estar produciéndose entre unos 35 y 40.000 barriles diarios de diésel. Diésel que no cumple con las especificaciones que habían antes, no tiene el nivel de cetano, el nivel adecuado para que sea un diésel que realmente produzca potencia, y tampoco tiene el límite de azufre, tiene un límite superior de azufre, porque sencillamente la planta, para que se pueda absorber, eliminar el azufre en el diésel, no están funcionando en ninguna de las refinerías que funcionan de manera intermitente. Entonces, sin embargo, es un diésel que se puede usar, y de hecho es el que se está usando.
A pesar de las sanciones, ciertamente las sanciones tuvieron algún tipo de impacto al principio sobre las importaciones de gasolina, pero ya vimos claramente que encontraron una manera de evitar esto y compraron gasolina. Compraron, ojo, porque Irán no regala nada, nadie regala nada. Enviaron gasolina desde Irán con tanqueros que apagaban sus transponders, de modo que no era posible ubicarlo y aparecían de pronto y toda esta cantidad de cosas que se hacen y por supuesto que en alta mar no va a venir ninguna de las flotas de los Estados Unidos a abordar un barco porque eso sería otra consecuencia. Entonces gasolina llegó y ha llegado, pero siempre estuvo llegando diésel. Hasta diciembre del año pasado llegó diésel suficiente de importación porque venía por intercambios autorizados por licencia de la OFAC, de Repsol y de la Reliance, que es la empresa de la India. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas lo que se hacen es usarlo de manera política. Entonces, hemos llegado al punto ahora, y esto definitivamente es algo que hace el régimen de una manera magistral, sin duda alguna, es el manejo de la opinión. Entonces, ahora resulta que la forma de resolver la escasez de gasolina y diésel en el país es importando. Y yo no lo puedo importar porque los malos no me dejan importar. No es que yo no tengo gasolina y diésel en el país porque no lo produzco cuando antes producía 300.000 barriles de gasolina y hoy no produzco gasolina. Eso no. El problema es que no me dejan importar. Entonces, ese manejo, por supuesto, la realidad es que hay un sector importantísimo de la población que se ve afectada por la falta de gasolina, por la falta de diésel y que encuentra de alguna manera que si pudiesen permitirse la llegada de eso, se resolvería el problema. La situación es que yo tampoco creo que eso lo vaya a resolver. ¿Por qué? Porque la gasolina que llega, y todo el mundo tiene que saberlo, y tiene que estar muy claro en eso, hay un porcentaje de esa gasolina que sigue teniendo, sigue estando en manos del sector militar para su distribución a su conveniencia, igual que con el diésel a su conveniencia, para ser, por ejemplo, revendido a través de los atuneros en la zona de Panamá, a precio internacional. Además de esto, hay un volumen de esa gasolina, así como está seguro la muerte, puede estar usted seguro que un volumen de la gasolina que llega va a Cuba. Eso no tiene ninguna duda. Entonces, abrirlo y permitir libre importación de gasolina, primero, no sé, pagarlo antes, pues el tiempo que lo estuvieron haciendo, se hacía por intercambio de crudo. O sea, entregaban crudo y recibían como netback diésel y gasolina. Hoy en día tampoco hay producción de crudo. Ahora, la producción de crudo en este momento, que debe estar alrededor de 550.000 barriles, esas son las cifras que nosotros hemos manejado, puede aumentarse por lo menos de una manera, yo diría, relativamente fácil y sencilla, a 750.000 barriles por día. ¿Y por qué no lo hacen? Bueno, no lo hacen sencillamente porque ahora tampoco hay gente para hacerlo. O sea, lo que ha ocurrido en PDVSA con la gran mayoría de los trabajadores, mano de obra especializada, ya no hablo de ingenieros y técnicos, hablo de la mano de obra especializada, es que ha habido una suerte de deserción. Los trabajadores petroleros estaban ganando un equivalente a $5 hasta finales del año pasado, $5 mensuales, cuando en 1998 un trabajador petrolero ganaba $1.000 mensuales en su equivalencia. Entonces, esos trabajadores prefieren no ir y eso pasa por lo cual no se hacen las cosas que se deben hacer. También hay otro elemento importante, que nunca se ha hecho mantenimiento. Sin embargo, eso no aparece de ninguna parte en el discurso oficial. Yo quiero decirle, y usando un ejemplo que ocurrió hace 4 o 5 días, la explosión que ocurrió en la zona del Tejero de una tubería de alta presión de 1.200 libras por pulgada cuadrada, un neumático, un caucho, como decimos nosotros, tiene entre 35 y 40 libras. Este tiene 1.200 libras y es gas lo que lleva. Entonces, esa explosión que ocurrió allí no ocurrió por sabotaje, como irresponsablemente se ha dicho. Esa explosión ocurrió porque, para darles esta información, las tuberías deben ser inspeccionadas al menos una vez cada 5 años. Y existen métodos para hacerlo. Métodos que se usan los catódicos, donde indican los índices de corrupción, donde indican la delgadez de la tubería, por cuestiones de fricción, etcétera, etcétera, y se reemplazan los tramos. Bueno, ustedes saben desde cuándo no se hace un mantenimiento en tubería en Venezuela, desde el 2010. Entonces, ¿por qué explota ese gasoducto? Bueno, sencillamente porque colapsó, porque sencillamente se desgastó, porque estaba corroído y porque no fue reemplazado. Y afecta de una manera importante lo que va a ser el suministro de gas, sobre todo en el oriente del país.
Pero ese tipo de cosas ocurren, no es por las sanciones, ocurren por la negligencia, por la desidia, por la corrupción. Entonces, abrir el espacio yo no creo que va a mejorar de una manera importante ni a la economía ni al sufrimiento del pueblo venezolano. Probablemente va a haber gasolina durante tiempos intermitentes, que es la gasolina que van a poder distribuir. Y por otro lado, creo que hay esa presión importante que se está haciendo en los Estados Unidos, que además la están haciendo empresas, y yo puedo decir los nombres porque es claro y evidente, como son Chevron, Schlumberger, Halliburton, Weatherford, etcétera, en la administración de los Estados Unidos para que se les permita aumentar su operación en el país. Sí, lo pueden operar y tal vez logren una producción de 1 millón de barriles en un tiempo no tan largo. Es probable que eso pueda ocurrir. Por eso tampoco va a resolver el problema de la economía en el país, porque ese 1 millón de barriles se va a producir a un altísimo costo y además de esto no hay refinerías que lo puedan refinar, de modo que van a seguir intercambiando crudo por gasolina y por diésel. Entonces, estamos en una situación muy complicada. Yo creo que la política de la administración de Biden ahora con relación a las sanciones obviamente va a ser diferente, coincido con lo que dice Santiago. Yo creo que hay otra forma de aproximarse distinto. Sigo insistiendo en que creo que van a haber licencias para ir pulsando cuál es el comportamiento. Y hay algo que también aprendieron durante el gobierno de Barack Obama y donde Biden era el vicepresidente, con Cuba, donde hubo un relajamiento absoluto y total y Cuba no entregó nada a cambio. Y eso ha ocasionado pues también que haya un impasse importante del gobierno de Biden hoy por lo que sucede en la isla. De modo que yo creo que las sanciones a la larga son insostenibles, yo también pienso eso, pero en este momento van a ser, creo que va a haber una presión distinta sobre qué podemos cambiar a cambio de dar licencias para que estas sanciones no tengan el efecto que habían tenido hasta el momento. Y yo creo que sobre eso hay que elaborar. Pero, insisto, lo importante, un poco rescatando lo que dijo Arquímedes y lo que dijo Santiago, no son las sanciones la causa de la catástrofe económica, social que vive el país, la catástrofe humanitaria que vive el país. No son las sanciones definitivamente las responsables de esa situación. No ocurrió esa caída desde las sanciones, viene ocurriendo desde hace mucho antes, porque de mucho tiempo antes, y está basado en cosas fundamentales. O sea, sencilla y llanamente no hay ninguna política que tenga que ver con mantenimiento preventivo, que tenga que ver con inversiones. Citgo ha sido desmantelada y después quizás en la próxima, porque ya se acabó el tiempo casi, Citgo ha sido desmantelada a través de los años. O sea, Citgo ha vendido más o menos unos 7.000 millones de sus activos. ¿Dónde están los 7.000 millones? Además de esto, hipotecaron a Citgo por 4.000 millones de dólares. Y además de esto, pidieron unos bonos 2020 de 1.900, le pidieron a Rosneft 1.200 y bueno, pare usted de contar. ¿Y dónde está todo ese dinero? Bueno, no se ha invertido para nada en Venezuela, no se hizo nada con ese dinero y entonces yo creo que hay que también pensar un poco. Hay algunos empresarios que hoy en día están considerando la posibilidad de una apertura que se está anunciando. Yo creo que no hay ninguna forma de que eso tenga ninguna posibilidad de éxito, porque eso es una apertura que no va a llevar a ninguna parte, no hay ningún tipo de confianza, no existe un marco judicial, un Estado de Derecho que permita a ningún empresario importante del exterior traer 500, 600, 1.000 millones de dólares para ponerlos en el país, para comenzar a reactivar los aparatos productivos, porque sencillamente no hay confianza. Yo sí creo que el país se puede recuperar, pero es imprescindible que haya un cambio en el modelo político de conducción. Y yo creo que eso sería lo que puedo decir para no abusar del tiempo y después quizás en las preguntas y las respuestas pues tendremos oportunidad de colear algunos comentarios adicionales. Y muchas gracias de nuevo por invitarme. Yo quiero que ustedes sepan que yo siempre asisto a todos los lugares donde me invitan. Yo no tengo ningún problema en intercambiar, inclusive con personas que piensan de una manera diametralmente opuesta a la que nosotros tenemos. Yo creo que es enriquecedor siempre escucharlo y definitivamente agradezco muchísimo la invitación que nos hiciera. Creo que me llegó primero por el lado de Arquímedes y después por el lado de Héctor. Les agradezco muchísimo y quedo siempre a la orden para lo que ustedes deseen. Gracias. Muchas gracias, Horacio, por tu intervención. ¿Me oyen, verdad? Sí. ¿Me oyen bien?
Yo te escucho. Ok, sí. Bien. Estoy muy satisfecho por las intervenciones, porque este es un tema político. Aunque lo veamos como un tema por sus consecuencias económicas y sociales, el tema de las sanciones es un tema eminentemente político. Yo he tomado unas notas de lo que son los aspectos comunes en Arquímedes, Santiago y Horacio, que son las siguientes, con el cual me gustaría que abriéramos un ciclo de preguntas ahora, después de este breve resumen que voy a hacer de las distintas posiciones de los panelistas. En primer lugar, las sanciones no son responsables de la situación económica y social del país. En eso hay consenso en los tres panelistas. En la última parte, Horacio coincidió con Santiago. No creo que Arquímedes estuviera en una posición distinta, que era la siguiente. Las sanciones no son efectivas si no están acompañadas de una estrategia global, de una estrategia integral. ¿Por qué? Porque, como muy bien apuntaba Horacio, se convierten en ausencia, porque no son parte de una estrategia, y en ausencia de esa estrategia, las sanciones se convierten en la estrategia, y es lo que genera esta interpretación o estas lecturas que se hacen de ella. Hay presiones para el levantamiento de las sanciones. Hay presiones, pero al mismo tiempo, este punto lo señala muy bien Horacio, en virtud del cuadro existente o preexistente o debido a el contexto antes y durante las sanciones, el contexto y las políticas que se han aplicado, el levantamiento de las sanciones no supone la corrección de los problemas estructurales que tiene la economía venezolana derivada del modelo o del esquema económico y político que se le ha implantado, que se ha impuesto. Es decir, las sanciones no solo que no son la causa de lo que está ocurriendo, sino que la flexibilización, que es el término que no el levantamiento, sino la flexibilización, no van a conducir de ninguna manera a la corrección de las fallas estructurales y profundas que tiene la sociedad, la economía y la política venezolana en este momento. Es decir, el problema de fondo que origina las sanciones sigue vigente, que es el cambio político. Bueno, yo no me voy a convertir en un moderador que hace una intervención aparte. Hacía este breve resumen de las posiciones para invitarlos a abrir un debate sobre este punto. No sé si ustedes fueran capaces, lo voy a decir con bastante, fueran capaces de respetar el tiempo, que cada quien haga si va a hacer una pregunta, por favor, que no sea de más de 40 segundos. Es posible para que las intervenciones sean orales y no sé, o sea, son más vivas, son más digamos, despierta mayor sensación que el hecho de estar escribiendo. Si respetamos 40 segundos, podemos hacerla oral, las intervenciones del público. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, buenas noches. Mi nombre es Chéverísimo, adelante. Mi nombre es Gualberto Bello. Por acá habla Gualberto Bello. Adelante, Gualberto. Sí, la pregunta concreta es, esta flexibilización que se pudiera dar en la importación de combustibles a través de privados, ¿pudiera concretarse con las sanciones que están vigentes? Es decir, en términos concretos, ¿es posible que operadores privados en todo lo que tiene que ver con distribución de combustible pueda darse en Venezuela? Se están dando los bodegones de gasolina. ¿Es factible que con las acciones lo permitan? Gracias. Ok, yo me imagino que esta pregunta va dirigida a Horacio. Horacio, vamos a hacer una cosa. Vamos a
que el resto de los participantes formulen sus inquietudes, sus preguntas, y luego los panelistas hacen lo que dijimos antes, una segunda intervención en la cual completan su intervención inicial y responden a las preguntas que les surjan del público. De acuerdo. Perfecto. Otra intervención, a ver. Mira, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón Castro Pimentel. Mucho gusto. Saludos a Horacio y a Santiago y a Arquímedes y a Héctor, y me parece excelente foro. No, mira, yo quería hacer un planteamiento de carácter conceptual primero, y luego quizás le voy a responder, le voy a robar un poco la respuesta a Horacio sobre la pregunta que hicieron. Legalmente, bajo las leyes vigentes venezolanas actuales, no se puede importar combustible porque el mercado interno está totalmente reservado al Estado venezolano por la ley que hicieron en 1998. Está reservada la importación, está reservada el expendio, está reservada la refinación por la ley de hidrocarburos, todo está reservado al Estado. Entonces, legalmente hoy en día eso no es posible. Ahora, si usted deroga esa ley, entonces usted podría importar, pero la derogación tiene que ser por una asamblea legal. Habrá que entenderse cuál es la legal y cuál es la no legal. Yo lo dejo eso a la respuesta del público. Pero legalmente no se puede. Las sanciones establecen que no se puede negociar con petróleos de Venezuela bajo ningún esquema. Entonces, eso también dificultaría la importación. Quizás le robé un poco el planteamiento a Horacio, pero quería hacerles una afirmación sobre el asunto de las sanciones. Porque en realidad a la gente no le importa mucho la sanción. Lo que el pueblo ve, lo que la gente ve, es que no tiene gasolina, es que no tiene diésel, es que no tiene GLP, es que lo siguen tratando como un usuario. Y nosotros no somos usuarios, somos consumidores. Entonces, ¿cuál es la solución para el consumidor? Bueno, mira, que tenga el producto. ¿Y cómo hacemos para que tengamos el producto? Es imprescindible que reparemos nuestras refinerías. Tenemos que paralizar una a una las refinerías, evaluarlas. Y una vez que las evaluemos, podemos saber lo que podemos hacer, pero no ponerle pañitos de agua caliente. Es imprescindible buscar gente adecuada para que satisfaga, para que produzca la gasolina en el momento adecuado. Es imprescindible para hacer eso, estar produciendo el petróleo que necesitamos. ¿Y qué es lo que se dice? Que para hacer todas esas cosas necesitamos una estabilidad jurídica. Y por eso es que se dice una y otra vez, la solución del problema es un acuerdo político que nos permita avanzar en la estabilización económica para la solución de la satisfacción de las necesidades al consumidor, para que no siga siendo un usuario. Eso es básicamente el aporte que yo les quería hacer. Ya los problemas, el resto que se plantearon de la suspensión de volúmenes a Cuba y todo lo demás, todo eso se puede hacer. Pero hay que explicar exactamente cómo podemos solucionar el problema, porque eso es lo que siente la gente en verdad. Disculpen, pero ese era el aporte que quería hacer. De ninguna manera, Ramón, muchas gracias por tu intervención. ¿Quién más, por favor? Agregar algo, Héctor, por favor. Sí, adelante, Horacio. Mira, yo solamente para complementar lo que acaba de decir Ramón, que es absolutamente correcto, el único que puede importar es, digamos, el Estado, es PDVSA en este caso. Y bueno, ya sabemos, yo no creo que haga falta explicar mucho qué es lo que va a ocurrir. Estas estaciones de servicio que tienen estos bodegones, que dicho sea de paso, los bodegones son una prueba clara e inequívoca de que yo no sé cuáles son las sanciones, porque ahí hay todo tipo de productos. Yo he visto fotos y videos que me han enviado. Y digo, bueno, ¿y cómo llegan estos productos? Bueno, si hubiese tales sanciones no llegarían nunca, pero llegan, siempre hay caminos para llegar. Y entonces estos bodegones que están en estas estaciones de servicio, que pertenecen precisamente no a muchos de los dueños anteriores, Ramón sabe mucho mejor que yo, que la gran mayoría de ellos han sido expropiados, que han sido eliminados de ese canal de distribución y que lo tienen. ¿Quiénes son? Los que manejan, digamos, la mafia
que está muy cerca del régimen. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar gasolina y los primeros que van a recibir esa gasolina son los de esas mafias. Y habrá, por supuesto, percolará algunos barriles o algunos litros adicionales que irán a la gasolina que está 100% subsidiada, a la gasolina que se vende a 5.000, e irán también a las mafias de los contrabandos o sencillamente de colocaciones a precios superiores. Entonces, de nuevo, o sea, sí, se puede hacer eso y puede ocurrir que va a llegar gasolina. Eso tendría un doble filo. Va a llegar algunos barriles de gasolina, el régimen tendrá que decir, ya llegó la gasolina, todo se normalizó, pero dentro de un mes, 2 meses, el problema va a aflorar, porque la única posibilidad de que esto se resuelva es cambiando el modelo político de conducción del país. Y aún así, mañana, por cierto, voy a estar en la Asamblea Nacional presentando sobre estos temas. Y lo que estoy diciendo, si hoy se cambiase el modelo de conducción, si hoy se instalase un gobierno de transición, en los próximos 6 meses no habría posibilidad de producir gasolina en el país para abastecer el mercado local. Habría que importar y habría que tanto gasolina como un gran volumen de diésel. ¿Por qué? Lo que dice Ramón, y por eso estoy tratando de complementarlo, sencillamente hay que hacer una auditoría, hay que hacer un análisis con los ingenieros forenses, a ver dónde están los daños, cuáles son los daños, qué hay que reparar, cuál es la refinería que se puede recuperar y reparar en el tiempo más corto posible para empezar la producción nacional. Pero eso no se improvisa de la noche a la mañana. Los daños han sido estructurales por años, porque por años se ha dañado este sistema. Así que, de nuevo, las sanciones se podrán dar algunas licencias, como le han dado, dicho sea de paso, Chevron tiene una licencia que sigue manteniendo un nivel de operación en su campo Boscan. Halliburton, Schlumberger, Weatherford tienen una licencia que les permite operar, o sea, tener operaciones mínimas para hacer los servicios, pero sencillamente tendrían que darle una licencia de mucho mayor alcance para que pudieran tener algún impacto, que de todas maneras, les digo, no va a llegar mucho más allá de aumentar la producción a 1 millón o 1.100.000 barriles. Gracias, Horacio. Bueno, adelante, Arquímedes. Sí, te estoy viendo. Muy bien. ¿Me escucha, Héctor? Sí, te oigo, te oímos. Sí, señor. Muy bien. Pero yo quiero referirme a uno de los puntos que no pude desarrollar en la primera intervención, y que ha sido naturalmente tomado muy en cuenta en este desarrollo, que es la efectividad de las sanciones. Es decir, en términos generales, ¿qué se llama que una medida sea efectiva? Bueno, que produzca resultados. Si no produce resultados, es inefectiva. ¿Y qué eran los resultados esperados, anunciados por la Casa Blanca en base a las medidas? Una, que el gobierno de Maduro organizara elecciones presidenciales libres, supervisadas, etc. ¿Se ha logrado eso? No. ¿Está a la vuelta de la esquina? No. ¿Está a la vuelta de 2 esquinas? Tampoco. Y la otra, de carácter político, era que la crisis originada o la agudización de la crisis originada por el impacto de las sanciones produjera un quiebre en la coalición gubernamental que originara un proceso entrópico que condujera eventualmente un gobierno de transición y elecciones. ¿Se ha logrado eso? No. ¿Se ha quebrado la coalición? No, al contrario, parece que está perfectamente sólida la unión de militares y rojos rojistas. Entonces, no han sido efectivas. Ahora, ¿por qué no han sido efectivas? Y aquí yo voy a entrar un poco en el campo de la estrategia política y de la estrategia militar. Yo estoy seguro que todos ustedes conocen a Sun Tzu. Sun Tzu es el chino aquel que hace 4.000 años escribió el libro El arte de la guerra, que ha sido en todo este tiempo el manual de la estrategia militar, la estrategia empresarial, cualquier tipo de estrategia, porque hay tal. ¿Y qué dice Sun Tzu cuando se refiere al ataque a un enemigo? Dice que tiene que ser como un rayo fulminante de una sola vez que produzca un gran impacto. ¿Y qué pasó con las sanciones? Las sanciones se han aplicado en forma de goteo. La estrategia norteamericana ha sido un goteo de sanciones. 20 sanciones en 40 meses. 40 meses. No le permitió al régimen normal acomodarse, ajustarse, hacer los arreglos para ir
superviviendo, aparte de que tienen la asesoría de Cuba, de Irán, etcétera, que son expertos en violar sanciones. De tal manera que esta manera de aplicar sanciones por goteo, en lugar de haber producido un solo bloque de sanciones que produjera un shock político y económico sobre el gobierno, hubiera producido quizás ese quiebre en la coalición gubernamental. Pero no fue así. Fue un error gravísimo. Repito, 20 sanciones en 40 meses. Eso naturalmente a cualquier enemigo le da tiempo suficiente para prepararse y para desarrollar lo que se llama resiliencia. De tal manera que con estas sanciones no hubo resultado. Ahora, si se levantan o se flexibilizan algunas sanciones, ¿vamos a tener resultados? No. ¿Va a haber elecciones? No. ¿Va a cambiar el modelo político? No. Vamos a seguir con un gobierno, pero vamos a estar más cómodos. En lugar de las colas de gasolina, en lugar de ser de 10 horas, van a ser de media hora. Pero el gobierno sigue igual. De tal manera que el levantamiento, el movimiento, la flexibilización de sanciones no va a resolver el problema de carácter político fundamental. Solamente tiene que haber una medida que tiene que ser de carácter internacional. Tiene que haber una coalición de Estados Unidos negociar con los dueños del circo. Hay un dicho que dice, no negocies con los payasos, negocia con el dueño del circo. ¿Quiénes son los dueños del circo aquí? Rusia, China y en menor grado Turquía y los demás. Hay que negociar. ¿Y quién es el elemento fundamental en esta negociación? Yo voy a decir algo que lo he comentado en muchos círculos privados, que cada vez que lo menciono, algunas personas se hacen la señal de la cruz, otros se escandalizan, otros se rompen la vestidura, es que hay que trabajar con Cuba. Cuba es el principal dueño de este circo. ¿Y cuál es la situación de Cuba en este momento? Muy mal, económicamente muy mal, porque perdió el apoyo de Venezuela y perdió el turismo por efecto de la pandemia. De tal manera que la crisis económica en este momento en Cuba es de pronóstico reservado, equivalente a aquella llamada el periodo especial cuando perdieron el apoyo de los Unidos. Estados Unidos puede negociar con Cuba aflojamiento de sanciones allá, que no tienen ninguna importancia, que ya han estado 60 años, que tienen 5 años más, a forzar al régimen del mal a organizar las elecciones presidenciales, garantizándole, aunque sea antipático, algunas medidas de salida a esta gente. De tal manera que no han sido efectivas, la política de goteo es totalmente equivocada y la flexibilización no va a producir el cambio político. La flexibilización, al contrario, va a prolongar la permanencia de este régimen. Solamente negociando con los dueños del circo podremos encontrar una solución a este terrible problema. Gracias, Arquímedes. Quería comentarte algo, Héctor. Santiago, sí. Tiene la palabra Bueno, Santiago. Bueno, yo no los veo, pero yo los escucho, no sé, antes los veía. Bueno, No, mira. lo que pasa es que muchos bloquean el video, Santiago, para mejorar la conexión. Perfecto, pero yo los escucho perfecto. Estamos viendo. Mira, voy a hacer un comentario sobre una pregunta que hace en el chat Enrique, la estoy leyendo por acá, pero también relacionado con lo que comentaba tanto Ramón Castro Pimentel como Horacio Medina. Bueno, aparte de esa normativa interna que noté que señalaba Ramón Castro Pimentel, bueno, ciertamente la OFAC ha sido muy clara, pues que esas licencias que se han otorgado, la directora, que es Andrea Gatsky, señaló que esta licencia no exime de sanciones a todo lo que tiene que ver con cualquier actividad relacionada a la exportación de diluyente. Es decir, que bueno, que ellos tendrían pues que dar esas licencias, ¿no? para resolver ese problema. Y te comentaba lo de Enrique, que hablaba aquí por el chat, que habían ciertos países, entre ellos Cuba, que las sanciones habían durado mucho tiempo y que, bueno, no habían sido efectivas.
Y yo creo que también lo mencionaba Horacio, ¿no? Que las sanciones no pueden ser una estrategia en sí mismo. Las sanciones deben tener un acompañamiento que tiene que ver con una estrategia para poder una estrategia a lo interno y también a lo externo para poder lograr que sean efectivas. Y con la experiencia de Cuba, creo que en Venezuela tampoco se puede caer en el mismo error, que tú cuando levantas una sanción es porque estás recibiendo algo a cambio. Es decir, tú no puedes levantar la sanción o seguir flexibilizando la sanción si tú del lado del gobierno, los que están violando los derechos humanos, tú no estás recibiendo nada a cambio. Eso es muy importante. En el caso de Venezuela, definitivamente, ahí también coincido con Arquímedes, la política de Trump y de estas 20 sanciones, creo que mencionaba Arquímedes, ha sido totalmente errática, pero totalmente errática. Es más, con características de desastre en el tema de las sanciones. No tuvieron resultados y más bien creo que han fortalecido, se han amalgamado más a lo interno el oficialismo, y también que creo que se ha subestimado mucho el factor militar venezolano, un tema que tienen también en estas nuevas negociaciones o sanciones tomar en cuenta. Ahora, hay un hecho que tiene que ver también con estos actores que son los que tienen el tutelaje sobre Venezuela, como es el caso de Rusia, como es el caso de China, como es el caso de Irán, que creo que en esa nueva estrategia internacional que está tomando la administración de Biden, que ahora está asumiendo, teniendo más presencia en la política internacional, está siendo muy dura o no está siendo complaciente con el gobierno chino, con el gobierno ruso y tampoco con Irán. Y yo creo que, como todos nosotros sabemos, ahí decía Arquímedes que hay que hablar con el dueño del circo. Bueno, lamentablemente estos señores son los dueños del circo, porque todos sabemos los intereses que tienen estos países acá. Y precisamente en esta semana Estados Unidos sancionó a China, a Pekín. Creo que no lo hacían desde el 89, creo que no estaban sancionados desde el 89, y es un tema importante y tiene que ver con las violaciones de los derechos humanos. También saben ustedes cómo están de tensas las relaciones de la Unión Europea, su ministro de Relaciones Exteriores, que es Borrell, y de Estados Unidos con Rusia, también con el tema de la violación de los derechos humanos referente a este señor Navalny, que está nuevamente preso. También sabemos el tema que hay ahorita con Irán, con el tema del acuerdo de los misiles nucleares. Entonces yo creo que eso se están tejiendo una serie de cosas importantes que, si se siguen manejando de manera multilateral, como lo vienen haciendo, creo que pueden tener resultados importantes para Venezuela. Por eso es que digo que tenemos que esperar, no podemos sacar conclusiones, pero sin duda alguna, lo vuelvo a decir, yo tengo muy buenas expectativas con el nuevo planteamiento que tiene con respecto a Venezuela el gobierno de Biden y cómo está trabajando en, vamos a decirlo, más armónicamente, más estratégicamente, más multilateralmente, tanto con la Unión Europea y los otros países que nos están apoyando. Bien, gracias, Santiago. Bueno, mire, vamos a ir cerrando el foro. Tiene la palabra Horacio Medina. Adelante, Horacio. Ok, que tenía el micrófono cerrado. Mira, justamente me voy a referir a algo que dijo Arquímedes y que también acaba de mencionar Santiago, lo de los dueños del circo. Yo creo que, claro, todos los dueños del circo están en un lugar que se llama el Consejo de Seguridad de la ONU. Ahí están los dueños del circo, verdaderamente. Y creo que a través de Cuba, el momento que sea importante es cuando Venezuela se convierta en una barajita de cambio para que se produzca algún tipo de desenlace.
Y creo que de alguna manera hay alguna intencionalidad de ir en esa dirección. De resto, yo tampoco veo, así como decía Arquímedes, no veo ninguna solución a la vuelta de la esquina. Creo que podría desencadenarse, porque en política una noche es una eternidad y podrían ocurrir muchas cosas de un momento para otro, pero no lo veo. Pero quería poner un tema también, porque aprovechando que aquí Arquímedes es de la Asociación de Ejecutivos y que quizás a ustedes les pueda ser de interés, hay también una propuesta que se ha hecho desde el régimen, que ha tenido una acogida en el sector privado, en especial en Fede Cámara y en la Cámara Petrolera, y que de alguna manera a mí me parece que es tremendamente peligrosa. Además, creo que no va a llevar a ninguna parte, que es contraproducente, pero que la va a llevar desde el punto de vista del régimen, como también creo que van a hacer cambios en la ley orgánica de hidrocarburos para que pueda ser posible la ley de mercadeo, desde el punto de vista de importar, van a hacer algunos otros cambios, flexibilizar algunas cuestiones, reducir la participación en las empresas mixtas de PDVSA, para que puedan entonces esas empresas tener una licencia, porque eso es justamente, si tienen menos de 30%, entonces ya no es una empresa estatal. Total, yo estoy seguro que van a hacer varios movimientos en ese sentido, que van a causar una sensación, una percepción, pero que no va a ser una realidad. Y entre esas medidas hay algo que ahora se tiende a poner de moda. Yo lo he escuchado ya en 2 o 3 foros y he leído esto, que son las mini refinerías. Las mini refinerías, de acuerdo con muchos empresarios, sobre todo en Fede Cámara y en la Cámara Petrolera, repito, pues consideran que esta puede ser la gran solución para tener combustible y gasolina en el país. Y a nuestro modo de ver las cosas es absolutamente contraproducente, porque no han hecho una presentación integral de lo que eso significa. Primero, estas mini refinerías, y hay países, ejemplo, Kurdistán está lleno de mini refinerías que están deshechos y que se han convertido en unos pasivos ambientales tremendos. Sencillamente, una mini refinería cuesta alrededor de unos 250 o 300 millones de dólares. La pregunta es, ¿quién va a poner ese dinero? La segunda pregunta es, ¿a quién le van a comprar el crudo? ¿Se lo comprará a PDVSA? ¿Cuál tipo de crudo es? ¿Dónde la vas a instalar? Si la instalas, ¿cómo transportas el crudo? Después, esa gasolina que vas a producir allí es una gasolina que va a ser definitivamente no posible, porque necesita un proceso de alquilación, necesitaría conversión profunda y necesitaría además añadir aromático o en dado caso quitarle el azufre, que seguramente el crudo que la alimenta va a tener. Y para eso entonces esos 300 millones se convierten en un poco más de dinero. Si tú quieres poner 5 refinerías de 300 millones que con los conexos pueden llegar en vez de 1.500 o 1.800 o 2.000 millones de dólares, con ese dinero tú se lo pones a la refinería de Cardón y ten la plena certeza de que tú recuperas la refinería de Cardón. Entonces, ¿qué hay atrás de las mini refinerías? Un super guiso, o sea, un mega guiso. Eso es lo que a mi modo de ver las cosas está, pero yo creo que ese es un tema que bien podría ser discutido, analizado, porque, repito, hay sectores que creen fervientemente que esa es la solución y creo que están en el lado equivocado. Gracias, Remy. Gracias, Horacio. No sé si Remy hacía un gesto para pedirle la palabra o era el signo de me gusta. Veo que no era la intervención. Bueno, miren, yo estoy muy agradecido por la participación y especialmente por la participación del oponente, por lo agudo de su intervención. Quiero precisar lo siguiente. Pura Política Web no es un grupo, esta es una iniciativa personal en la que participo también en estos foros, una alianza entre Wilfredo Urbina y yo, porque vemos que es muy sencillo esto usando Zoom. Es bastante sencillo, ¿no? Es contactar, tiene poco trabajo, es lo que quiero decir. Tiene poco trabajo en el sentido y por eso hemos querido hacer una base de datos a través del correo electrónico de la gente, de manera que podamos montar los foros, basta con la invitación a través del correo electrónico. Por eso es que ustedes, muchos de los participantes se dieron cuenta que tenían que ir a la página a inscribirse en la página, porque nosotros queremos ir haciendo una base de datos que nos permita con posterioridad formular, o sea, hacer los foros a través de ese mecanismo tan sencillo.
Bueno, mire, yo creo que hemos llegado al final del foro, muy, muy agradecido de los ponentes y de la participación de todos. Un hasta luego o hasta pronto. Gracias. Vamos a la orden. Gracias. Saludos. Gracias a ustedes. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches para todos.